agradecerles a Mercedes, Pipo y a María Rosa Prat de la presencia. Esto es lo que nosotros organizamos desde la asesoría pedagógica junto con Laura Baigorri y con el grupo de estudiantes que nos acompañan en el seminario que tenemos de educacional. Lo que hemos denominado experiencias educativas universitarias, ¿no? La idea es seguir con estos encuentros, no solo invitar a docentes, sino en algún momento también invitar a estudiantes que cuenten su experiencia educativa en todo este periodo. Pero bueno, este es el primer encuentro y la dinámica que va a tener es de Ateneo, es decir, las docentes lo que van a hacer, van a tener 20 minutos para explicar para contarnos, ¿no? Lo que ellas hicieron en la nivelación durante febrero de este año. Y después de cada exposición vamos a abrir a preguntas de los asistentes y las asistentes, ¿no? Bueno, primero va a comenzar Mercedes Pipo, que la presento, que es una docente de nuestra universidad, abogada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con mucha antigüedad en la docencia universitaria. Es además tutora, coordinadora de la nivelación, y profesora de 2 asignaturas de la carrera de Derecho de nuestra universidad. Bueno, Mercedes, esto vieron que yo soy breve, así que muchísimas gracias y te dejo a vos. Bueno, buenos días, gracias por esta invitación y saludo a todos los participantes. Para acompañar lo que voy a ir contando, voy a compartir pantalla, una presentación, a ver que funcione. Bien, ¿se ve? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, voy a tratar de comentar nuestra experiencia este año a partir de presentar o realizar el curso de nivelación en forma virtual en el Departamento de Derecho para los ingresantes de la carrera de abogacía. Bueno, como punto de partida y algo que de alguna manera atraviesa y tuvo incidencia en la forma de presentar el curso, destaco ¿sí? que tuvimos una sorpresa en el número de ingresantes, como marco allí, tuvimos 610 ingresantes, con lo cual significó prácticamente un incremento del 50% de los ingresantes de años anteriores digamos, en etapas en donde los cursos y toda la educación era en forma presencial. También algo interesante es destacar que dentro de este marco, entre los ingresantes, más allá que siempre nosotros tenemos estudiantes dentro de distintas franjas etarias, este año se notó especialmente la inscripción de estudiantes adultos, por denominarlos de alguna forma, con más de 35 años y con diversa formación previa. Justamente, dadas todas estas características, fue necesario organizarnos, el equipo docente, el departamento, también contar con la ayuda del equipo de tutorías para hacer frente a esta experiencia y ir monitoreando en forma constante las diversas situaciones que se iban dando. Entonces, digamos que el trabajo fue desde el mes de diciembre hasta que culminó, y fue necesario constantemente tener entre los diversos protagonistas una interrelación constante para ir solucionando los problemas que se presentaban y para ir viendo si era necesario realizar algún tipo de ajuste. Bueno, lo que nos proponíamos nosotros, ya esta propuesta de alguna manera tiene algún tipo de idea de lo que nosotros nos interesa ya desde hace algunos años, ¿no? En lo que es la enseñanza del derecho, también para relacionarlo con el plan de estudios desde el año 2020, que, digamos, propone un desarrollo de la carrera de abogacía, tanto con una orientación
teórica como práctica, y además de contenido, fundamentalmente intenta que se desarrollen diversas competencias para los estudiantes. Entonces, digamos que la idea era que durante este curso se acercara a los estudiantes recursos y actividades para fomentar diversas cuestiones. Entonces, el enfoque teórico-práctico, porque así es después el desarrollo de todas las asignaturas, de toda la carrera. La aplicación de técnicas de estudio, fundamentalmente relacionadas con el tipo de textos y actividades que deben desarrollar. Promover lo que es la expresión oral y escrita. Son dos aspectos que son fundamentales, tanto para el oficio del estudiante universitario, como también después para el ejercicio profesional. Aquí también entonces integramos algunas competencias digitales básicas, sobre todo para el manejo de la plataforma Moodle, especialmente un ABC en aquellos recursos, en manejar aquellos recursos y realizar aquellas actividades que son las más utilizadas por las diversas cátedras en las distintas asignaturas de la carrera. También todo aquello que haga a ir adquiriendo hábitos de estudio dentro de la universidad, desde la organización hasta el seguimiento continuo de sus estudios, hasta la preparación para las evaluaciones, es decir, de alguna manera insistir sobre aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta dada la dinámica propia de la universidad. La adaptación a la vida universitaria, que incluye conocer la institución, su estructura, su funcionamiento, y también dentro de las diversas actividades ir incorporando diversas cuestiones para de alguna manera ir o motivando a los estudiantes o insistir en aquello que puede ser interesante para que fortalezcan la vocación que los llevó a inscribirse en esa carrera. La propuesta es todo eso. Entonces, ¿cómo fue el inicio del curso? Bueno, por esta situación que yo he comentado, el inicio, dado el número que de alguna manera nos sorprendió, ya los inscriptos más los que se sumaron en la primera semana de febrero, verdaderamente la primera semana de la nivelación fue de acomodamiento, de reorganización y justamente también de espera de esos estudiantes que se sumaban en esta primera semana, ¿sí? Bueno, todos, no solo los docentes, sino también acá insisto, dentro del departamento, las autoridades, el personal no docente, el equipo de tutoría, de alguna manera constituyeron una red como para poder ubicar a todos los estudiantes. Es difícil, nos ponemos en el lugar de ellos, ser ingresante y tener dudas, por eso las consultas venían desde distintas vías y la idea era que cada uno llegara a su ubicación con su curso, con sus docentes, con acceso a su aula virtual y demás. Entonces, de alguna forma, tuvimos que flexibilizar la propuesta inicial y modificar un poco el cronograma. Teníamos pensado, como voy a comentar después, teníamos pensado evaluaciones semanales, postergamos la primera, así que bueno, digamos que ya nos tenemos que ir acostumbrando a que en general, tanto en la presencialidad, ¿sí?, como también dentro de esta modalidad, la primera semana es de acomodamiento. Entonces, una vez que esas cuestiones fueron superadas, se inició el desarrollo del curso después en una forma satisfactoria. Respecto del desarrollo del curso, que aquí voy a hacer una aclaración, porque por allí difiere de la nivelación en otros departamentos o en otras carreras. En el caso de la carrera de abogacía, se trata que el curso de nivelación implique una única materia, y esa única materia está dictada por docentes del Departamento de Derecho. Es decir, por docentes que después los estudiantes van a conocer en alguna de las asignaturas de la carrera. Entonces, la forma en que se trabaja, en este caso hay 5 comisiones compuestas cada uno por 2 docentes, y lo que establecimos es que dentro de la semana
se iba a fijar 2 encuentros sincrónicos y el resto iba a ser a través de una clase asíncrona. Cada comisión tenía su aula virtual y dentro de ese aula virtual se publicaban aquello que resultaba importante, relevante, también estaba el programa, la bibliografía y todos los recursos que se iban presentando semanalmente y también las actividades. Bueno, un aspecto importante era cómo nos contactábamos con los estudiantes. Entonces, allí hubo diferencias según las comisiones, pero todas estas vías funcionaron. Muchos rápidamente se acostumbraron a la mensajería interna de Moodle, también funcionó la cuenta oficial que teníamos de mail para cada comisión, y en lo que era respecto de los temas de la semana, sirvieron muy bien los foros. O sea que cada estudiante encontró una vía de comunicación y de contacto con los docentes, por los cuales entonces podía expresar sus dudas o inquietudes. La dinámica que establecimos es que eran semanas de trabajo. Entonces, generalmente el primer día de la semana se presentaba el material, podía consistir en videos introductorios, guías de trabajo, actividades de autoevaluación, promoviendo que los estudiantes hicieran consultas por escrito. Después, en la mitad de la semana, aparecían los encuentros sincrónicos, que tenían un sentido fundamentalmente práctico. También se evacuaban consultas y también se utilizaba el recurso de Moodle Consultas, que después lo voy a mostrar, como para que de alguna manera todos los estudiantes que estaban participando aparecieran allí realizando esa tarea, participando. Foros semanales también se iban planteando, se presentaban cuestionarios de práctica y digamos que el trabajo de la semana terminaba con un cuestionario con la evaluación semanal. Y allí, más allá de que era un cuestionario de evaluación de esos contenidos, la cuestión era poder tratar la situación de examen. Era una constante la preocupación que ya mostraban los estudiantes para el día en que llegaba el cuestionario. Entonces, la idea era que pudieran acceder, pudieran practicar, lo pudieran conocer, para ir de alguna manera familiarizándose, porque también es cierto que el famoso cuestionario de Moodle, modo examen, es uno de los más utilizados por todas las asignaturas en la carrera de Derecho. Así que bueno, esa era más o menos la dinámica. Respecto de los encuentros virtuales, tuvimos una asistencia muy buena, que llegaba al 85% de los inscritos aproximadamente de cada comisión. En general, los que no asistían, fundamentalmente se debía a motivos de algún tipo de ocupación laboral o de atención de algún familiar, y en menos casos por algún tipo de problema de conectividad. No se grababan los encuentros virtuales debido a que eran eminentemente prácticos. Entonces, como se fomentaba la participación, y en el caso de los estudiantes de abogacía, rápidamente se unen a participar, y se daban posibilidades de aciertos o de errores. Entonces, para crear un clima que lo favoreciera, se estableció que lo que allí se desarrollara no iba a ser grabado. Eran espacios fundamentalmente de trabajo. Lo que también menciono, que se utilizaron las cuentas Zoom institucionales, que tuvieron un muy buen funcionamiento, con lo cual rápidamente esa herramienta fue entendida y comprendida en su funcionamiento, tanto por estudiantes como por los docentes. Aprovechando lo que yo les comentaba, que solamente se trata, o estamos, digamos, dentro de las comisiones docentes con alumnos de abogacía exclusivamente, entonces también se aprovechó para recibir visitas en los encuentros virtuales de cada comisión. Y así, por ejemplo, se acercaban, se presentaban y de alguna manera ofrecían también su acompañamiento, su orientación, las alumnas de tutorías, del equipo de tutorías del departamento, integrantes del centro de estudiantes,
Y también al finalizar el curso se acercó la secretaria de Coordinación Docente y Administrativa del departamento, tanto como para informarlos de las cuestiones administrativas que seguían a la finalización del curso, como también para conversar con los alumnos respecto de dudas o de sus inquietudes, de su experiencia también durante el curso. En cuanto a la evaluación, bueno, en diciembre del 2020, también con la participación de la Secretaria de Coordinación Docente y los docentes involucrados en las distintas comisiones, establecieron los criterios para llevar el proceso evaluativo. Lo que quedó entonces establecido es que iba a ser un sistema de evaluación continuo, no iba a haber exámenes parciales, sino que semanales, y que además para la aprobación del curso se iba a tener en cuenta también una nota conceptual del estudiante durante todo el recorrido del curso. Y también se establecieron las pautas para la denominada semana compensatoria al finalizar el curso para aquellos que no habían aprobado durante las 7 semanas previas. Bueno, todas las cuestiones referidas a la modalidad de evaluación y condiciones de aprobación eran exactamente las mismas en todas las comisiones y se publicaron en el aula virtual. Algo que acostumbramos a hacer es que cada vez que se publica algo en el aula virtual, se trata de realmente comprobar de que sea una forma accesible a lo que son los ingresantes a la carrera. Y si se suscitaban dudas, después se explicaban los encuentros virtuales o consultas que realizaran los alumnos por privado. Bueno, acá ya voy adelantando un poco el resultado, que fue satisfactorio en el sentido que obtuvimos en lo que hace a asistencia y seguimiento de todo el curso, el número de ingresantes que lo discontinuó fue menor que en los otros años cuando se trataba de cursos de nivelación presencial. Así que bueno, perdimos menos estudiantes en el camino. Y el otro aspecto también importante, que es que el porcentaje de aprobación de aquellos estudiantes que asistieron y siguieron el curso fue mayor que en otros años en donde teníamos los cursos presenciales. Ahora, tenemos cuestiones para seguir pensando. Dificultades que manifestaron los docentes. Bueno, tuvimos inconvenientes para detectar dentro de los cursos estudiantes con algún tipo de discapacidad que les dificultara tanto el acceso a los recursos del curso como también realizar las actividades. Por ejemplo, en mi caso, promediando el curso, una estudiante manifestó tener dislexia, con lo cual requería mayor tiempo para realizar las evaluaciones. Estas cuestiones de detectar alumnos con algún tipo de discapacidad, en la presencialidad eran más fáciles de detectar. No es tan sencillo con esta modalidad. Así que, bueno, esto nos queda, digamos, como tema pendiente para poder llegar a todos aquellos que necesiten algún tipo de cuestión especial. Nosotros en la carrera de Derecho tenemos varios estudiantes y ya al conocerlos se les brinda este tipo de cuestiones que necesitan. Por ejemplo, tener mayor tiempo, que se le asigne un tiempo extra para realizar determinadas actividades. Hay alumnas ya que están en tercero, cuarto, entonces este tipo de cuestiones ya se van de alguna manera superando, pero es necesario que nosotros detectemos a esos estudiantes. Y después, bueno, por suerte no fue muy alto el número de estudiantes que tenían alguna cuestión de problemas de conectividad. Bueno, se trató entonces en esos casos de, según el problema que fuera, de tratar de allanarlo de alguna manera. Bueno, lo que capitalizamos es que, por ejemplo, entonces, en este caso, dado que todas las asignaturas después del inicio de la carrera se desarrollan a través de la plataforma Moodle,
verdaderamente nos dimos cuenta que estando atentos a los distintos pasos de los estudiantes en esa plataforma, rápidamente han podido realizar avances. O sea que cuando inician entonces el cursado de las materias, ya es un tema en general superado. Y también en todas las cuestiones en las que hicimos hincapié, de alguna manera evidenciaron que este cuatrimestre los ingresantes tuvieron un inicio de cuatrimestre en mejores condiciones que otros años. Eso lo sabemos, o se lo puedo comentar, porque ya esta etapa se dio, y es lo que se ha obtenido como referencia a partir de los propios docentes de las distintas asignaturas, a los que han comentado los equipos de tutores, y también lo que han comentado el centro de estudiantes, que este año no han tenido tantas consultas, ¿sí?, para orientarse en el inicio del dictado de las asignaturas. Es entonces como que ya habían adquirido alguna dinámica que les hizo más fácil el inicio de los cursados. También muchos manifestaron, bueno, y creo que eso también tiene relación con el número de estudiantes, que el hecho de que se dictara ese curso en forma virtual y la posibilidad también que nos comentan de ir cursando a través de esta modalidad hace que muchos estudiantes se acerquen al dictado y al cursado de esta carrera. Y creo que lo dejé para lo último, pero es lo más importante, por lo menos para los que estamos involucrados, es que en todas las comisiones, tanto por lo manifestado por los propios estudiantes a los docentes, y después, como les dije, en esas visitas que hizo la secretaria docente, manifestaban los estudiantes que, si bien en un momento se sentían sorprendidos, porque tal vez era la primera vez que eran uno entre 150 personas o 150 compañeros, en una universidad, en una carrera nueva, lograron ir haciendo su recorrido por el curso y se sintieron orientados, acompañados, y escuchamos también la palabra contenidos, con lo cual entonces quiere decir que a través de todo lo que se le brindó por parte del departamento, por parte de la universidad, lograron realizar una experiencia satisfactoria a nivel humano, que verdaderamente me parece que es importante para aquellos que nos interesa una formación integral y humana del estudiante. Bien, a modo de conclusión, hay algo que en general todos los referentes del departamento piensan, que es muy valioso para nosotros que este año 2021 todos los estudiantes pasen por una etapa de nivelación, sea porque estuvieron en esa experiencia de febrero a marzo, o en el curso de fortalecimiento que se está iniciando ahora para los nuevos ingresantes y demás. Esto lo digo porque en el caso nuestro, cuando se tomaba el examen en diciembre, ¿sí?, el examen de diagnóstico en diciembre, por más que nosotros realizábamos los cursos presenciales con muchas de estas ideas que transmití, no llegábamos a todos los estudiantes, porque los que habían aprobado en diciembre, por más que se les permitía el acceso en forma voluntaria, no se acercaban a lo que eran los cursos. Entonces, este curso de esta forma, llegando de esta manera, nos resulta valioso. Entonces, digamos que tanto los docentes, también las autoridades y también los propios estudiantes, ¿sí?, consideramos importante, no sé cómo se podría después establecer, pero nos gustaría que de aquí en adelante siempre todos los ingresantes pasaran por esta etapa, que es una instancia previa de muchísima importancia al inicio de la carrera. Bien, esto era lo que yo quería comentarles, y bueno, para que vean más o menos cómo nos organizamos y cómo trabajamos.
y ya estoy en tiempo, pero voy a pasar rápidamente, a modo de ejemplo, algunos recursos y actividades que usamos, ¿sí? Utilizamos. Esto, por ejemplo, se charla en los encuentros que son sincrónicos, ¿sí? Porque algo importante es que el ingresante sepa que es un alumno del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, que concrete esta idea, ¿sí? Y lo invitamos también a que explore tanto las páginas de la universidad como las páginas del departamento para ver todas las cuestiones que son relacionadas con las mismas. Algo que hacemos también, se les presenta o se les comenta qué se espera de esa nivelación. Y lo que se hace todas las semanas es hacer una reflexión de lo que se espera haber hecho en la semana anterior y lo que viene por delante. Entonces, digamos que creemos que de esta forma hay un aprovechamiento mejor, porque el que se ha retrasado un poquito respecto de adquirir el ritmo se pone en tiempo y de ahí en más sigue con el curso habitual. Después también se trata de favorecer, sobre todo en esta instancia, algún tipo de relaciones entre estudiantes. Entonces, por allí, combinando el uso de Moodle, pueden, por ejemplo, proponerse este tipo de cuestiones para que se relacionen entre estudiantes, porque ya decimos que con los docentes fácilmente se va instaurando, pero por allí a veces entre ellos puede pasar. Esto es lo que yo les decía, que por ejemplo en los encuentros sincrónicos, en la pausa que puede haber entre las 2 horas que establecemos para los encuentros sincrónicos, se hace lo que se denomina el recurso de consulta. Entonces, más allá del contenido, la idea es que participen todos y que además, como ven acá, quedan indicados a través de esta imagen la participación de los mismos. Como ven, logramos que también vayan completando lo que es su perfil de Moodle, que le agreguen la foto, ¿sí? Sobre esas pequeñas cuestiones también se va trabajando. Y esto también crea un intercambio que después es rico en el encuentro virtual. También, entonces, utilizamos foros y para intervenir en los foros, de a poquito se van agregando pautas que sirven para que se ordenen en su utilización. Entonces, que establezcan relaciones entre lo que venimos con lo que se viene estudiando en la semana, que redacten, porque la primera vez que hicimos un foro copiaron y pegaron kilómetros de textos. Bueno, entonces por eso están los límites después de palabras. Bueno, ciertas indicaciones que sirven, digamos, para que vayan practicando lo que es expresión escrita. Bueno, siempre se hace referencia al derecho. El sentido de qué estudiamos, por qué lo estudiamos, y también entonces le damos importancia al cómo estudiamos. Entonces, una de las propuestas es, antes de ingresar a cada uno de los módulos, fortalecer esa idea. ¿Por qué estudiamos tal tema para relacionarlo con el derecho? Acá vuelvo porque también, insisto, dado que los docentes son de la carrera de abogacía, allí también cada uno, a partir de su propia experiencia en el departamento de derecho, la mayoría de los docentes son de dedicación simple, así que bueno, realizan alguna actividad profesional. Entonces también de alguna manera vuelcan sus experiencias para tratar de motivarlos respecto de lo que es el ejercicio de la profesión, de lo que es el derecho y demás. Todo lo que se va viendo se relaciona siempre entonces con el ejercicio profesional. Entonces, por ejemplo, un punto que es clásico del proceso de comunicación, pero se le da una vuelta de tuerca después para relacionarlo, qué importancia tiene o qué relación o contacto tiene con la actividad que van a desarrollar después. En el caso también de muchos temas, vamos desde lo que ellos o lo de ingresante promedio conoce, tiene como saber previo o es familiar, y después vamos a aquello donde nosotros podemos establecer algún tipo de relación con lo que es el derecho.
También en el caso, por ejemplo, de un módulo que incluye unas nociones de lógica, tratamos también que puedan reconocer a partir de actividades que son previas, naturales de su vida, y después le vamos proponiendo algo un poco más complejo. En el caso de los acertijos lógicos, por ejemplo, hay estudiantes que nunca lo habían hecho, no los conocían. Y también se les da una vuelta de tuerca para poder utilizarlos relacionado con lo que se va a estudiar. Y después, algo que también se realiza en los encuentros, son pequeños casos prácticos donde fundamentalmente tiene que ver con ciertos saberes previos, ¿no? Y acá también se produce un encuentro muy rico entre los estudiantes de edad más avanzada con los estudiantes adolescentes. Entonces, un planteo muy sencillo, reforzando con algún tipo de imagen, y después un pequeño cuestionario, preguntas que lo piensan en ese momento, lo conversan en ese momento y se hace la puesta en común también, que guarda relación, por un lado, con lo que se va estudiando, pero también los va enfrentando a situaciones que tienen que ver con la forma de pensar como profesional. Bueno, creo que con esto era simplemente dar un pantallazo de algunos recursos que nosotros utilizamos con el equipo. Bueno, muchas gracias, y después, bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta o consulta que quieran hacer. Gracias. Mercedes, si dejas de compartir, porque... Sí. Ahí está. Listo, bueno, muchísimas gracias, Mercedes, muy interesante. Y ahora abrimos a las preguntas de los presentes que quieran hacerle a Mercedes. No, una pregunta no, pero relacionado con eso de las discapacidades, es verdad que deberíamos tratar de detectarlas a lo mejor en alguna instancia anterior, digamos, que nosotros nos pasó en química con un chico que tenía serios problemas de vista y también creo que de audición, y bueno, tuvimos que darle un tratamiento especial. Creo que era Pilar, la profesora, y junto con Sandra trabajaron con el chico ese en particular, pero hasta que se detectó el problema, como dice Mercedes, capaz que pasó la mitad del curso, porque ellos no se animan a decirlo. Yo tuve un chico también que me di cuenta cuando vi su fotito en el WhatsApp, que tenía problemas de visión, porque tenía unos anteojos con una tremendo aumento, y bueno, y me comuniqué con la madre porque el chico tardaba mucho en hacer el examen, no le daba el tiempo porque no veía bien. La mamá le tenía que estar leyendo, bueno. Entonces, pero eso no me lo contó el chico, lo tuve que averiguar por otro lado, y para eso ya estábamos en la mitad del curso. Bueno, nada, no sé, es una inquietud de cómo poder... el tema es que los chicos, cuando se preinscriben ya en la planilla, hay un espacio en donde tienen que comunicar si tienen algún tipo de discapacidad, pero no todos lo hacen, porque el otro problema que había desde lo institucional es que, digamos, el acompañamiento quedaba liberado a la actitud familiar o del chico de venir a plantear digamos, la dificultad. Y la verdad que no parecía justo, porque el tema tiene que ser transversal a todos los que tienen dificultades. Por eso es que Bienestar Universitario y la Subsecretaría de Derechos Humanos están trabajando, y se aprobó un proyecto hace poco para apoyar a la gente que tiene dificultades. El tema es que la gente lo tiene que manifestar. De hecho, cuando nosotros tuvimos este chico que estudia biología, que tenía una disminución visual, su familia y él hicieron, digamos, enseguida avisaron que tenía esta dificultad, y la universidad, no estábamos nosotros todavía, pero enseguida tomó la iniciativa de tratar de acompañarlo y ayudar, y reunió a todas a la gente involucrada en las primeras materias para que lo acompañen, pero hay chicos que no lo manifiestan.
Claro. Entonces se hace más difícil acompañarlos. También se debería trabajar a veces entre los tutores, es probable, con incentivarlos a que manifiesten su dificultad, porque es mejor para ellos y para nosotros, porque si no, uno se encuentra en la mitad de un cuatrimestre con una persona que no pudo avanzar porque tenía dificultades no cognitivas, pero sí de otro tipo. Es un tema en el que hay que trabajar, hay que transitar mucho todavía. Hay que transitar mucho. Sí. Perdón, María Rosa, creo que el chico lo tengo yo, casi seguro, que está en agronomía, y sí, y está en una de mis comisiones. Yo estoy intentando que él me pregunte a mí, que me escriba y todo, y se me recomplica porque yo por ahí hago Zooms, y bueno, como verán, hablo muy rápido, y a él se le complica entenderme. Y estuve buscando por internet cómo ponerles subtítulos al Zoom, y realmente no funciona bien eso. No sé cómo, la única manera que tengo yo para solucionarle sus problemas es todo por correo. Todo lo que me pregunte, escribírselo. Y siempre me dice que en las clases de consulta globales, que son mucho de debate, porque es un taller, como que no entiende nada, pobre, está re perdido. Claro, por ahí, Francisco, lo que podrías hacer es comunicarte con Sandra Hernández, que es la profesora de didáctica del departamento que estuvo trabajando, o con Pilar, a ver cómo hicieron con este chico. Porque yo, como estaba en otro curso, no tengo mucha idea, pero bueno, tal Sí, vez te pueda... porque este caso de este chico hizo que todos se tuvieran que poner a leer cómo podían ayudar. De hecho, descubrieron mecanismos en donde un alumno no vidente podía pesar y podía percibir otras cuestiones físicas a partir de recursos diferentes, pero la verdad que hubo que leer e investigar porque uno no está preparado para eso. En ese sentido también tenemos la discapacidad de no poder, no tener conocimiento suficiente. ¿Puedo tener el correo de Sandra? Perdón. Sí, se llama Sandra Hernández y su correo es shernand, hasta la D, sin la E y la Z, @criba.edu.ar. Ella es profesora del Gabinete de Didáctica de la Química. Y la verdad que hicieron un buen trabajo con el acompañamiento a este chico no vidente, que bueno, además el chico era especial y ayudó muchísimo en su propia guía, digamos. También intervino durante el curso de nivelación, creo que fue con Pilar, que estuvo trabajando, y se hicieron contactos con la subsecretaría de Derechos Humanos, que ellos hacen algún apoyo, te pueden dar, Francisco. Sí. Escribinos a nosotros a la asesoría pedagógica y te hago el link con la gente de la subsecretaría. Ahora tenemos un nuevo subsecretario, claro, que se llama Claudio Gallego, que está empezando a transitar por ahí. Se está poniendo en tema ahora, porque la subsecretaria pasó a ser la secretaria académica del nuevo Departamento de Ciencias de la Educación. Yo, Mercedes, te quería preguntar, porque me interesa mucho, nosotros tenemos que pensar en la nivelación de ahora en más, ¿no es cierto? Que sacar, digamos, nuestras conclusiones de esta experiencia, que si bien es una sola, es una experiencia, y tenemos capitalizadas las experiencias de años anteriores. Ya, yo creo que entendimos que el diagnóstico no tenía ningún sentido. De hecho, los chicos lo han respondido en alguna encuesta que se hizo, porque además para esa altura a veces ni siquiera sabían que iban a estudiar, y de hecho el hecho de que el curso fuera obligatorio también me parece que ha sido una buena decisión. Lo que no terminó, o sea, otra cosa que los chicos habían dicho en una encuesta es que en la instancia presencial, cuando era un poco más corta la nivelación, era de 5 semanas, que les faltaba tiempo y que ellos necesitaban más tiempo de actividad práctica. Eso lo manifestaban en las encuestas. Digamos, el hecho de tener una extensión un poco mayor de la nivelación parece que hubiera subsanado un esa dificultad. Ahora, ¿en qué crees que reside digamos, el mayor porcentaje de aprobación de los estudiantes en la nivelación este año? ¿Cuáles son los factores más importantes que vos crees que han incidido? Bueno, creo que es importante, por un lado, la duración del curso,
porque coincido que es positivo también la extensión de 7/8 semanas. Bien, lo segundo es el implementar lo que denominamos evaluación continua, porque eso significa que ni bien comenzamos el curso, en esas pequeñas evaluaciones semanales ya se detectan muchísimas cuestiones. Entonces, el que no estaba siguiendo o adaptándose a ese ritmo puede hacer los ajustes, ¿sí? Como para ponerse a tono y continuar, que se detecten cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, de manera tal que puede obtener un mejor rendimiento durante el curso. Tal vez en la primera evaluación no le fue bien, pero si hace los ajustes, puede nuevamente encauzar y obtener un buen resultado. Que en los años anteriores, dado que teníamos 2 evaluaciones parciales, allí no se obtenía el mismo resultado. Entonces, eso también a mí me parece que es muy positivo. El hecho de establecer esos encuentros, bueno, tal vez en la presencialidad también, pero ir bastante o colocar el acento en lo práctico también hace que mejore el aprovechamiento de los cursos. Porque hay ajustes que pueden provenir a partir de la devolución del docente, pero también hay algo que es interesante, que es cómo ven los estudiantes que trabajan sus pares, y eso los estimula muchísimo. Así que entiendo que también, como se trabajaron todos esos aspectos que mencioné, creo que en conjunto lograron establecer una organización que es importante, ir al día, que también es importante porque la evaluación los llevaba, ¿sí? Entonces, ir adquiriendo esos hábitos creo que redundó en un mejor rendimiento durante el curso. Lo veo como las cuestiones positivas que pueden explicar esto. Y esa cuestión que siempre está, ese fantasma que siempre está de que el alumno se copie, digamos, porque uno lo escucha todo el tiempo, dice, Sí. bueno, pero ¿cómo lo van a probar más si se copiaron? Digamos, ¿cómo crees que uno puede revertir esa idea, digamos, de que no fue tan así como algunos dicen? Creo que algo que nos permite la plataforma Moodle es visualizar todo el recorrido que fue teniendo el alumno durante el curso. Entonces, en general, también uno tiene participación en los que son los encuentros, en realizar las otras actividades que se van proponiendo, de manera tal que, si bien entiendo que la forma de tener que evaluar a través de los cuestionarios por Moodle a veces tienen cuestiones de cierta fragilidad para lo que es la identidad del estudiante o para lo que es la realización individual del examen, en todos los casos nosotros tenemos una hoja de ruta que queda plasmada en la plataforma. Bien. En esta ocasión. Entonces, por eso es que nosotros también establecimos que había una nota conceptual que iba a tener en cuenta también todos esos parámetros. Claro. Claro. Alguna, pero bien. No quiero interponerme. ¿Alguien quiere preguntar más? Yo tengo algunas preguntas. Perdón, Elda, estoy de acuerdo con lo que dice Mercedes sobre la evaluación. No puedo hablar de la nivelación de este año porque no participé, pero sí el año pasado cuando hacíamos las evaluaciones. Es cierto lo que dice ella, porque en los encuentros sincrónicos, cuando vos veías las preguntas que te hacían los alumnos, ahí podías intuir cómo le iba a ir en su examen. Es decir, los que participaban, los que preguntaban,
vos te dabas cuenta que iban entendiendo, nos pasó a nosotros, y después aparecieron en el examen alumnos que nunca habían estado en la consulta y no les fue tan bien, algunos sí, pero otros no, es cierto. Ahora, lo de copiarse, a mí me sigue quedando la duda. Eso me sigue quedando la duda. Me parece muy interesante, Mercedes, porque bueno, yo les cuento a la gente que nosotros no las invitamos a participar, pero no escuchamos lo que iban a decir, así que para nosotros es escucharlo la primera vez, por lo menos de mi parte. Lo que me parece muy interesante y cómo lo lograron, Mercedes, es el trabajo en equipo de los docentes, porque esta es una cuestión medular, ¿no? De cuántos estudiantes tenían la comisión y cuántos miembros del equipo docente, cuántas horas docentes le ponían, porque esta es otra cosa que van a preguntar por ahí los docentes que no están acá, pero... Bueno, eran 5 comisiones, integradas cada una por 2 docentes, y bueno, creo que comenté, los encuentros sincrónicos estaban previstos de 2 horas cada uno, porque la idea era que también se acercaran a lo que es el dictado de una clase de una materia, que son 2 horas. ¿sí? Entonces, ese era el sentido de hacerlo de 2 horas, que a veces se extendía un poquito según la complejidad o las consultas o lo que fuera. ¿sí? Bueno, y después el tiempo que demandaba la preparación de todo lo que era el material, lo que era la publicación, lo que era responder a todas las consultas, que es considerable. En el caso, por ejemplo, mío, a veces me llevaba hora o 2 horas simplemente contestar consultas o foros o mensajes privados y demás, por el número. ¿Tenía 150 en la comisión? Claro, los 600 y pico se dividieron en esas 5 comisiones. Sí, ese era el número. Eso a veces dificulta para, por ejemplo, la devolución en tareas como foro. Claro, porque todos esperan su devolución individual. Entonces, allí, en ese caso, la devolución fue lenta porque había que ir leyendo lo que cada uno había aportado. En ese caso se torna bastante complicado, pero bueno, algo importante también en el caso nuestro es que se dieran cuenta de que justamente estábamos en un curso donde eras ese número de estudiantes y el número de docentes que estábamos para acompañarlos. También a veces había dentro de las consultas y de los mensajes y demás, algunos que eran más urgentes o de mayor gravedad que otros, ¿sí? Y después también en relación con lo que dijeron recién, dentro de las consultas temáticas que nos hacían los estudiantes, había el punto de partida tan diverso que en el caso de algunos requería una orientación desde lo básico, y en otros casos, por ejemplo, tenía un estudiante que prácticamente daba la sensación de que ya estaba para la materia Introducción al Derecho, porque sus preguntas eran ya de cierta complejidad. Sí, el trabajo fue de mucha intensidad y, como dije, desde diciembre, después estuvimos ya preparados antes que se iniciara el curso, durante el curso y cerrando después esa última semana. Muchas horas de trabajo, sí. Claro. Y con respecto a la formación o las ideas, ustedes ya son un equipo consolidado que trabaja todos los años en nivelación, se conformó ahora. Los docentes que integran estas comisiones ya hace años que están dentro del curso de nivelación. Y en otro caso también se trata de docentes de materias de primer año
y todos tienen ya experiencia en lo que es nuestra carrera. Por suerte, como auxiliares para estos cursos, ya también van ingresando docentes más jóvenes, ¿sí?, que tienen también otra visión y aportan su impronta a este curso. Como hablo de mi caso, que conmigo trabaja Leonardo Urruti, que es un egresado de esta universidad y viene con su energía y sus nuevas ideas. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, le escuchamos a María. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, muy interesante la propuesta, y tienen que escribirla ahora, ¿viste? Como yo siempre digo, tienen que hacer... El día nos lleva por el buen camino. No, sí, es interesante para que otros... A ver, a mí me parece muy interesante esto de que no enfocan solamente contenidos de abogacía, propios de la asignatura, sino que hay cuestiones que tienen que ver con la formación como estudiantes, el oficio, las técnicas, ¿no? Y otra pregunta que me quedó a mí es esto de que si alguien se quejó de la nota conceptual o de eso que pusiste, hicieron usted, algún estudiante se quejó. ¿Cómo lo hicieron? Porque es otro tema, es como el copiarse, digamos, que viste que la y gente... en más de 600 seguro, claro. Frente a la queja, porque la queja va a estar, el tema es qué hacemos, ¿viste? Sí. Por supuesto, nosotros siempre tenemos una diversidad de estudiantes y bueno, siempre teníamos alguna cuestión crítica sobre un cuestionario, sobre el curso o sobre una nota y demás. Así que, no, por supuesto, todos se ha tratado de responder a todos, pero sí, uno no puede por allí conformar a todo el mundo. Pero sí, hubo alguno que no quedó conforme desde ya. Pero en lo que yo he comentado es, digamos, la impresión general. No, porque a veces, viste que tenemos una cultura de lo escrito. La gente cuando lo ve escrito es como que le cree más a la nota porque lo escribió y uno corrige lo escrito, con lo conceptual que está más, parecería más, pero hay un imaginario sobre eso, pero es re interesante el poder instalarlo, no sé. ¿No? Claro, por eso también el tema de publicar en el aula virtual, porque allí lo que nosotros habíamos consignado como texto, cuando hablaba de la nota conceptual, de alguna manera describía a través de ejemplos qué era lo que se iba a tener en cuenta para esa nota conceptual. Claro, qué interesante. Bueno, le damos el lugar a María Rosa Prat, que es docente del Departamento de Química, licenciada y doctora en Química, profesora adjunta del Área 1 del Departamento de Química, dedicada a la docencia de alumnos de primer año de distintas carreras. Participa en proyectos de investigación, extensiones, directora, que me encanta, me mandó el CV, en PGI relacionados con la enseñanza de la química y vinculada a los cursos de nivelación desde los inicios, así que con mucha experiencia también, María Rosa. Bueno, gracias. Bueno, gracias Zelda por la presentación, gracias a todos por estar acá haciéndonos el aguante con lo que vamos a presentar sobre nuestro trabajo en la nivelación, que bueno, como dijo Elda, ya estoy desde los inicios, así que pasó por varias etapas. Nosotros no tenemos la suerte de tener alumnos todos de la misma carrera, sino que en nuestros cursos de nivelación de química, si bien se trata de que en el mismo curso estén alumnos de la misma carrera, podemos encontrar diversidad de estudiantes, ¿no? De distintas carreras. Nosotros para organizar el curso, después de leer con detenimiento la resolución del Consejo Superior acerca de la nueva nivelación, entonces lo que hicimos fue presentar un proyecto al Departamento de Química en el que expresábamos cómo íbamos a desarrollar nuestra nivelación. Para eso nos reunimos los profesores, que en realidad ya hace varios años que estamos trabajando en la nivelación, hay algunos nuevos que se incorporaron, fuimos este año 8 profesores, y entonces decidimos organizar nuestro curso
como siempre, lo hacíamos de manera presencial, con clases sincrónicas. Esas clases sincrónicas eran todos los días de la semana, teníamos, bueno, algunos estábamos de 8 a 10, otros de 10:30 a 12, bueno, dependiendo del curso, y otros a la tarde. ¿Por qué? Porque los chicos también, la mayoría de ellos hacían matemáticas, ¿sí? Entonces compartíamos o toda la mañana o toda la tarde, mitad con matemática y mitad con química. Entonces, en esas clases sincrónicas de 2 horas, muchas veces eran clases a cargo de la profesora o del profesor, eran teóricas llamadas, pero en realidad son teórico-prácticas, y después los ayudantes tenían sus clases de consulta. A estas clases sincrónicas siempre, aunque había clases que eran de consulta, estaba el profesor casi siempre conectado y presente. Realmente nos organizamos como para que siempre estén 2 docentes conectados a las clases sincrónicas, porque este tema de la virtualidad, también el problema es que a veces se producen cortes de internet, cortes de luz, y bueno, para que los chicos no quedaran, si algún docente le pasaba eso, que se le cortaba la luz, o que perdía conectividad, para que no quedara el alumno sin la clase. Después teníamos los foros de consulta sincrónicos, que en realidad nuestros alumnos no son como los de abogacía, no los usaban mucho, y después planteamos también en ese proyecto actividades obligatorias para acreditar el curso. ¿Cuáles eran esas actividades obligatorias? Bueno, las autoevaluaciones, que esas sí tenían su recuperación, y después había actividades también individuales y grupales. Esas actividades individuales no tenían recuperación, pero tenían que hacer un 80% de las mismas, lo mismo que con las actividades grupales, ¿sí? Entonces, eso fue lo que planteamos. Fueron 4 autoevaluaciones, 4 actividades individuales y 4 actividades grupales que realizaron a lo largo del curso. Las autoevaluaciones se recuperaron en la última semana, en la semana de recuperación que teníamos. Bien, bueno, también, como dijo Mercedes, fue un problema la primera semana, porque hubo cambios de curso, hubo gente que se incorporó, y nosotros ya habíamos planeado trabajos en esas semanas. No tuvimos que correrlos porque, bueno, como tenían el permiso de esas actividades grupales o individuales de perder alguna, no hubo que correr eso porque la autoevaluación venía después. Pero ahí se nos complicó. Bueno, también trabajamos mucho con el departamento, con la secretaria, con Ana Martínez, que está en la Secretaría del Departamento, y también con Sandra Hernández, que era la coordinadora de acción tutorial, en lo que se refiere a todo esto de cambio de curso, de uno que tenía que ir a la tarde por trabajo o a la mañana. Bueno, fue medio caótico, pero bueno, terminamos bien, solucionando todos los problemas. Los recursos que utilizamos en el curso fueron, primero, activar varios canales de comunicación. Esto quiere decir que nosotros teníamos grupos de WhatsApp con los alumnos, ¿sí? Porque esos, ante cualquier problema de estar rindiendo una evaluación y no poder rendirla porque se le cortó la luz, bueno, ellos sabían que tenían que avisar a ese WhatsApp, comunicarse con el docente de referencia, y entonces, de alguna manera, nosotros lo teníamos en cuenta, ¿sí? Por eso los organizamos en pequeños grupos. Con esos grupos hacían las tareas grupales y además se conectaban con sus docentes. Éramos 4 docentes a cargo de un curso de 100 alumnos, o sea que alrededor de 25 alumnos teníamos cada uno de nosotros como, o sea, éramos docentes referentes de cada uno de esos 25 alumnos, y teníamos grupos de WhatsApp con ellos. Después usamos siempre, bueno, la actitud de escucha, de decir, cuando venían se incorporaban, bueno, tenían ganas de hablar, de contar, de manifestar sus problemas, y bueno, siempre eso nosotros tratábamos de escucharlos y de atender lo que podíamos, sus reclamos o
las preguntas que nos hacían. También tratamos de usar juegos y recursos de internet para incentivarlos y motivarlos, y también nos funcionó bien, lo que hacíamos era, hasta que se conectaban, poníamos música, ellos podían elegir, primero elegíamos nosotros, y bueno, después ellos pudieron elegir su música, e incluso algún chico tenía una banda y puso un video de su banda, así que bueno, se armó por la música nos pudimos unir un poco más. Bueno, acá estamos el equipo. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con 3 docentes muy buenos, y aparte docentes que fueron alumnos míos y que yo conocía por otro lado, por otros proyectos o por otra relación, ¿no? Ezequiel, Melissa y Walter. Walter, que hoy iba a estar presente pero no pudo, es profesor también en la escuela secundaria, por eso él era como que nos tiraba algunos tips relacionados con los alumnos del secundario, que son los que estábamos recibiendo en ese momento. Bien. Bueno, lo que quiero destacar que para el curso de nivelación, los profesores hicimos un trabajo desde diciembre y preparamos un montón de actividades grupales, individuales, y las autoevaluaciones, que fueron todas nuevas y todas probadas, y tuvimos problemas y los tuvimos que solucionar en la marcha, pero bueno, se preparó una gran cantidad de material, que ese material, si bien cada docente estaba encargado, o cada 2 docentes nos encargábamos de un tema, de una autoevaluación y de un problema y de una actividad del mismo tema, después eso se socializaba con todos y todos opinábamos para corregir o mejorar lo que había propuesto el profesor. Y eso, la verdad que fue un gran trabajo. Siempre también cualquier duda teníamos la presencia de Sandra, y bueno, fue un gran trabajo que se hizo. Bueno, para la clase inicial, nosotros usamos un recurso que se llama Mentimeter, y con ese recurso hicimos una pregunta sobre qué palabra les sugería la palabra química, ¿no? Entonces cada uno iba anotando, podían opinar varias veces, y después lo que sale de esa nube de ideas es algo como esto que se presenta. La palabra que está más grande es la palabra que recibió más opiniones, ¿sí? Siempre teníamos las primeras semanas conectados alrededor de 90 chicos, o sea, bastante concurrencia. Bueno, después también en algunas clases, por ejemplo en las clases de estructura atómica, pudimos usar simulaciones online de PET Colorado, que es una universidad, que hay simulaciones también de biología, de física, de ciencias de la Tierra. Es interesante, algunos están en castellano, otras en inglés, pero bueno, son muy lindas simulaciones para compartir en las clases. Y también pusimos a disposición de los alumnos algunos videos educativos que había preparado una profesora de química, y fueron supervisados por el gabinete de didáctica, y sobre estequiometría, ¿sí? Después, para reforzar, por ejemplo, el tema de fórmulas químicas, usamos un juego de quizzes, como si fuera un dictado de fórmulas químicas. Entonces ellos tenían que poner la fórmula, y bueno, se iba sabiendo ahí al instante quién era que había respondido más rápido, cuántos habían respondido correctamente. Bueno, acá se presentan algunas pantallas del quiz. Y bueno, después de todo lo que hicimos una clase de cierre, que fue después de la autoevaluación, y se conectaron alrededor de unos 70 estudiantes. Y en esa clase es como una clase de despedida, ¿no? Que más que nada ellos nos compartieron su experiencia, sus opiniones,
los que no tenían micrófono usaban el chat, y también preparamos una encuesta por el Moodle, que después voy a presentar algunas consideraciones de estas encuestas, y otro recurso que usamos acá es hacer un mural con todas sus opiniones. Bueno, como decía también Mercedes, notamos que había unos cuantos estudiantes, ya se lo sabíamos porque nos lo habían comentado antes, pero acá lo dejaron, lo pusieron después del manifiesto nuevamente, gente más grande, gente casada con sus hijos, que ahora se decidía, como tenía este momento virtual y podía estar en la casa, se podía preparar, gente que había empezado a estudiar hace muchos años y retomaba, y bueno, no serían tantos por ahí como en abogacía, pero por ahí teníamos unos 10 en el curso de 90 que estaban en esa situación, ¿sí? Alumnos que estaban, estudiantes que estaban en Mendoza, en Neuquén, o sea, en diversas partes del país, ¿sí? Lejísimos, bueno, que estaban ahí compartiendo nuestro curso. Bueno, en el curso después ese programa que usamos, esa aplicación, es la aplicación Padlet, que además de eso permite hacer otras cosas, es muy interesante para explorar. Y entonces sale como un panel y las cosas que nos quisieron dejar en ese panel, bueno, acá muestro las que nos dejaron, ¿no? Que son cosas que a nosotros como docentes nos llenan el alma, ¿no? Porque es la opinión de los alumnos y todas cosas muy, muy lindas, y bueno, incluso a uno hasta que nos dijo, ay, a mí en el secundario me había dejado de gustar la química, pero por ustedes empecé a que me di cuenta que me seguía gustando, digamos, porque, bueno, entonces esas son las cosas que a nosotros nos quedan como, digamos, nos llevamos de este curso, ¿no? Bueno, después hicimos la encuesta era de 14 preguntas a través del Moodle. Esa encuesta fue respondida por 41 estudiantes, ya al final de las clases, no, es como que se fue raleando, ¿no? El tema de la participación. Y bueno, entre las cosas que les preguntábamos, y que era uno de los objetivos del curso, era que adquirieran destrezas en las actividades del Moodle, ¿sí? Entonces, las destrezas que más adquirieron o que más supieron, ellos reconocieron que se hicieron, que las hacían con facilidad, fueron contestar, responder los cuestionarios, las autoevaluaciones y las tareas individuales y obligatorias que se entregaban por el recurso de tarea. En cuanto a las evaluaciones, lo que pensaban muchos, lo que los angustiaba era el tiempo, que el tiempo era corto para realizarlo, eso también lo manifestaron. Y lo que menos usaron, y de hecho no pasa como en abogacía, fue el foro. El foro de consulta, poco y nada fue usado, porque preferían mandar por el grupo de WhatsApp. También puede ser porque tenían otros canales, pero bueno, por el foro no se acostumbraron mucho, y de hecho ellos respondieron que esa actividad no habían adquirido experiencia en usarla. Y otra cosa que también por ahí nos preocupa es que la recepción de notificaciones o de avisos tampoco le daban mucha bolilla a lo que poníamos en el Moodle, porque si bien les llega un mail, por ahí uno dijo, uy, no, lo que pasa es que me llegan tantos mails que no le doy bolilla. Pero bueno, hay cosas importantes. Entonces, como nosotros teníamos el canal del WhatsApp, también por ahí algo avisábamos o recordábamos, qué sé yo, de una actividad, de autoevaluaciones, también por ahí les insistíamos. Después, ¿qué temas piensan que aprendieron? La mayoría, todos los temas están con un 70% o más, o sea, ellos consideran que aprendieron casi todos los temas que les pudimos transmitir a lo largo del curso.
con respecto a si fueron a particular, nada más que el 22% dijo que fue particular para sentirse más seguro en el examen, ¿sí? El otro 78% manifestó que no iba a particular, no sé si nos habrán mentido. Y después también les preguntamos qué sentimientos experimentaron a lo largo del curso. Bueno, los más frecuentes fueron motivación, alegría, confianza, ¿sí? Y los menos frecuentes fueron aburrimiento y tristeza, ¿sí? Así que bueno, eso también era importante conocer, a ver, soledad, le preguntábamos si habían experimentado soledad, aparentemente ese estaba medio equiparado, pero se habían sentido acompañados en el curso. En cuanto a las actitudes que experimentaron de parte nuestra, del grupo docente, lo que más manifestaron que experimentaron una actitud de apertura, de calidez, y fundamentalmente una actitud de respeto. Eso lo reconocieron en las encuestas. Después les preguntamos acerca del trabajo grupal. Ellos estaban divididos, a su vez, de esos grupos de 25, habíamos hecho 5 grupos de 5 alumnos, ¿sí? Y trabajaban en grupo para resolver una actividad de la cual entregaban una sola por la plataforma en nombre de todo el grupo. Y bueno, y ahí la mayoría comentó que le había sido muy útil el trabajo grupal, que les había gustado, que se habían podido conectar con sus compañeros, que habían trabajado muy bien. Solo 3 respondieron que en el grupo alguno no trabajaba, que no podía tener buena conexión con los compañeros. Igual cuando les preguntamos sobre si habían logrado cierta relación de amistad, bueno, la mayoría dijo sí, algunos sí amigos, otros compañeros y otros que no pudieron, 3 o 4 nada más. Pero bueno, siempre eso es así, ¿no? La diversidad. Después, bueno, ¿qué le dirían a otros estudiantes que tienen que hacer el curso? Bueno, que vayan a las clases, le dirían ellos que consulten, que no tengan miedo y que tengan paciencia, porque al principio parece que no se entiende nada, pero después con el tiempo logran entender. Y también les preguntamos acerca de aspectos positivos y negativos del curso. Bueno, los negativos, por supuesto, la virtualidad, también el tiempo que tenían para realizar las evaluaciones, eso les pareció, los ponía muy ansiosos, pero todo lo demás fue muy, muy positivo. Y bueno, después acá presentamos el resultado de nuestro curso. Como ven, eran 121 inscriptos, pero de ellos 28 fueron los ausentes. Ausentes consideramos, había alumnos que nunca se presentaron, o sea, estaban anotados y nunca los vimos. Dentro de los ausentes también están por ahí algunos que se presentaron una primera semana y ya después no hicieron ninguna actividad, entonces los consideramos ausentes. 55 aprobaron sin ir al recuperatorio fueron 34 y terminaron aprobando 30, por lo tanto nos quedaron 85 aprobados. Y desaprobados tenemos 8, 4 que venían de las autoevaluaciones y 4 que no hicieron las tareas, y por eso quedaron, como era uno de los requisitos, quedaron fuera del curso. Entonces ahí están los porcentajes, un 70% aprobados, un 23% de ausentes y un 7% de desaprobados. Con respecto a la presencialidad, nosotros en la presencialidad las 2 primeras semanas teníamos buena asistencia y después empezaba a ralear y no aparecían. O sea que acá es como que mantuvimos la presencialidad por más tiempo. En cuanto a los resultados, bueno, la presencialidad, las evaluaciones son distintas, porque bueno, acá tenían una evaluación por tema, era una evaluación de tipo continua. Como dice Elba, nosotros no quisimos tomar con cámara porque teníamos muchos alumnos y no sabíamos cómo podíamos organizarlo y se iba a funcionar, por eso fueron autoevaluaciones por Moodle. Pero fueron
que no se toma en la nivelación presencial una evaluación por tema, acá fueron una evaluación por tema, o sea, más minuciosas. Puede ser que se hayan copiado, yo no lo puedo asegurar. Siempre les dejamos en claro que es una cuestión ética eso de copiarse, no copiarse, y que ahora la responsabilidad de ellos, que ellos tienen ahora, es de saber, no de zafar ni de pasar. O sea, bueno, que si ellos se habían copiado, bueno, el problema lo van a tener ahora en las materias, ¿no? Porque ahí, como hay menos alumnos, uno los puede controlar más, bueno, los exámenes son con cámara, pero bueno, ellos se las ingenian para pasarse los resultados. Eso es evidente. Incluso alguna en la encuesta lo puso, que algunos se habían copiado, los mandó al frente. Pero bueno, ese fue nuestro derrotero por la nivelación, que en realidad fue una experiencia nueva, a la cual primero yo estaba arrepentida de participar, porque digo, ¿en qué me metí para esto? Mis últimos años en la virtualidad, no puede ser. Bueno, pero después, la verdad que nos entusiasmamos y nos dimos aliento entre todos, y bueno, y por el cariño y la atención de los chicos, uno se siente como compensada, ¿sí? Que todo ese trabajo valió la pena. Bueno, nada más por ahora. Dejo de compartir. Listo. Muchísimas gracias, María Rosa, y abrimos a las preguntas como hicimos antes con Mercedes. María Rosa, una preguntita. Te digo, por la experiencia del año pasado, para conocerse los alumnos entre sí. Viste que vos en la parte presencial, bueno, todo el aula se van conociendo y todo. ¿Cómo es la interacción? Porque, viste, vos tenés un grupo y después, bueno, otro docente tiene otro grupo. ¿Hay alguna interacción así entre los grupos, final? Por ejemplo, todos los alumnos de una misma carrera, ¿se conocen al final o no? Nosotros lo que hacíamos era, primero los dividimos en grupos de A5, ellos sabían quiénes eran los 5 alumnos y se conectaban como querían, por WhatsApp, Bien. Bueno, pero después al final terminaron haciendo grupos de WhatsApp entre ellos, todos juntos. Y después vos veías que cuando iban entrando, se empezaban a tirar así, cargadas unos con otros en el chat. Mirá qué bien. Te dabas cuenta que había una relación entre ellos. No sé si todos, pero lograron hacer un lindo grupo. Bien. Y en este caso yo tenía muchos de biología, pero había otros chicos también de bioquímica. O sea, había de varias carreras, pero lograron hacer grupos. Sí, porque había 2 o 3 que eran muy proactivos y muy de charlar y muy de ya, ¿cuántas preguntas van a hacer y cuántas horas vamos a tener para la autoevaluación? Viste, como que eran delegados gremiales, por favor. Entonces, claro, eso es fundamental. Eso es fundamental, es lo que arma el grupo. Sí, pero ellos se arreglan. De alguna manera, ellos se arreglan. Mirá qué bueno. Mirá, bueno. Bien, bueno eso. Viste que cuesta para integrarlo. Porque, yo te digo, por los años de presenciales se formaban los grupitos. En la encuesta se vio que hay 3 o 4 que no se integraron, pero bueno. Bueno, pero eso como siempre, eso también pasaba en el otro caso, también en el presencial, ¿viste? Vos querías que formaran parte de los distintos grupos y hay alguien, no quieren, ¿viste? Es así, pero qué bueno, ¿eh? Qué bárbaro, bueno, bien. Mercedes, sí, Mercedes. Sí. Bueno, de lo que nos contó María Rosa, creo que también tenemos que felicitarlos porque el aspecto humano ha sido francamente logrado. Entonces, yo creo que por ahí era un desafío que teníamos a través de la presentación de esta modalidad virtual, que todos nos preguntábamos cómo vamos a llegar, a los estudiantes. Entonces, ese aspecto me parece que lo han alcanzado
Muy bien. Y también te quería preguntar si esos pequeños grupos que se arman de 5 personas eran fijos durante todo el curso, si eran 5 personas que trabajaban durante todo el curso o se armaban grupos alternativos. Eso me gustaría alguna mayor precisión, y si era fijo durante todo el curso, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? Sí, eran fijos durante todo el curso. En el caso de que algún grupo quedara muy diezmado porque se habían ido, bueno, los incorporábamos a otro grupo, o si quedaba alguno desconforme que decía, con esta gente no quiero trabajar. No pasó, pero bueno, más que nada por cuestiones de organización. Igual que, porque por ahí nosotros también conocíamos a esos 25 alumnos y no fuimos por los otros grupos, en realidad. Yo más como profesora sí, porque más o menos monitoreaba todo, pero los ayudantes estaban con su grupo. Lo que pasa es que es más fácil la organización así. De la otra manera se volvía muy engorroso, Sí. y ya demasiado teníamos con la virtualidad como para... Porque por ahí también... eso pasa cuando vos tenés una desigualdad en los docentes, digamos, en los ayudantes. Vos sabés que hay uno que es muy carismático, pero en realidad acá yo estaba segura de que los tres, más o menos, uno con su personalidad y otro con la otra personalidad, no importa, pero eran los tres del mismo nivel de conocimiento y del mismo nivel humano y del mismo nivel de apertura. Entonces, estaba segura de que no iban a tener problema y que iba a ser igualitario para todos. Como las consultas también estaban a cargo de los tres, cada uno tenía su impronta, y cuando los chicos decían, ay, Ezequiel, ahí viene la paz, Ezequiel, la paz, y todo lo relacionaban a Ezequiel con la paz, a la otra, a Meli con la actividad, a Walter con la música, y bueno, cada uno tenía su impronta y bueno, y la manera de desarrollarla en el curso. Pero por ahí también cuando vos tenés docentes que no tenés la misma confianza con todos, por ahí es bueno que roten en los grupos, pero bueno, en este caso... Yo tengo alguna pregunta, María Rosa. ¿Qué diferencia? Porque vos ya hablaste de autoevaluación, evaluaciones individuales y grupales. Sí, tareas individuales y tareas grupales. Ah. Las autoevaluaciones eran un cuestionario del Moodle, ¿sí? Con preguntas de opción múltiple para completar, después de correspondencia. Y después, en cambio, las tareas individuales y los desafíos eran problemas, ¿sí? Problemas que no estaban en el cuadernillo, que integraban varios conceptos y que ellos tenían que pensar un poco más y desarrollar. Está bien. Eso era. Es el formato que tenían lo que la diferenciaba. No, y yo me quedé pensando con esto de los foros, que vos decías que ustedes no lo usaron, pero que los de abogacía sí. Por ahí la diferencia es que los de abogacía lo pusieron como requisito, cuando esa nota conceptual, que uno de los criterios era participar en el foro, eso refuerza, claro. Eso me parece, no sé, pero eso refuerza la idea de que participen, porque si a vos te dicen que la nota conceptual es también participar en, creo que lo habían puesto, ¿no, Mercedes? Como participar. Entonces, como que los obligás, entre comillas, a que participen, ¿no? Esto, bueno, habría que También pensar. es cierto que como ellos habilitaron la opción del WhatsApp por ser un número menor de gente, los chicos eligen el WhatsApp para comunicarse. Por eso ni siquiera consultan el mail, que es una cosa que cuesta, porque nosotros le decimos, el canal de comunicación institucional es el mail, o sea que es el mail que ellos informaron. Pero si tienen la opción del WhatsApp es donde se encuentran más cómodos, y por eso es lo que eligen. Obviamente con 100 alumnos la historia es diferente, y es más fácil lo del foro. Pero si lo hubieran tenido y si Mercedes les da el WhatsApp, también la hubieran vuelto loca a Mercedes por el WhatsApp, seguro. Sí, es cierto, es verdad. Es verdad. Está muteada. El momento es que los alumnos de cada comisión, por decisión propia, ellos armaban un grupo de WhatsApp donde estaban conectados
me invitaron, pero yo no, por ejemplo, en mi caso, yo no acepté justamente para que estuvieran atentos a las vías de contacto que intentaba que fueran aquellas a las que se acostumbraran. Entonces, les mandaba los mensajes generales, los avisos, mensaje privado. Entonces, de alguna manera sabían que toda la comunicación que tenía que ver conmigo o con los docentes era a través de esas vías, pero ellos entre sí se relacionaban a través del WhatsApp. También es cierto que entre ellos corría información y a veces había uno que me contactaba y que sabía yo que después la respuesta se difundía. Está bueno, está bueno. Entre ellos se conectan a través de WhatsApp, seguramente, sí. Claro, está bien, sí, sí. De alguna manera u otra estaban conectados por el WhatsApp. Es cierto, es verdad. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Ana que se incorporó ahora, o Laura, o... Lo que, a ver, lo que surge de todo esto es una gran imaginación para poner todo a través de Internet, ¿no? Todos los recursos, todas las cosas que hay que buscar para hacerse entender, igual para hacer algún video, alguna cosa para que sea mucho más fácil entenderlo, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones a todos los que tuvieron la nivelación. Ahora que los escucho, tanto la parte de abogacía, a María Rosa la conozco, bueno, Elda, vos también, de muchos años, pero felicitaciones por el esfuerzo realmente, ¿no? Para llegar al alumno, para que te pregunte, para que deposite la confianza, así que, bueno, genial fue, genial. Y otra cosa que me olvidé de decir es que bueno, también querían las clases grabadas, pero como dice Mercedes, a nosotros nos parecía que si grabábamos las clases era como que se iban a sentar a escuchar y no iban a intentar trabajar, pero lo que sí quedaban grabadas las clases en donde se resolvían los desafíos grupales, o sea, esos desafíos después los resolvíamos en el pizarrón para que quedara en claro cómo se resolvía. Previamente nosotros habíamos hecho la corrección y detectado los errores más frecuentes, y sobre esos errores hablábamos. Y las preguntas, las actividades individuales, los problemas individuales también se resolvían en el pizarrón y se grababa eso. Eso sí. Claro, mirá. Y después hay cursos que hicieron PowerPoints y que los pusieron a disposición, otros no. Hay cursos que por ahí ponían los videos de las clases. Bueno, en eso cada curso mantuvo su, digamos, su identidad. Lo que sí, manejamos todo el mismo material, ¿sí? O sea, el cuadernillo de nivelación y esas actividades que preparábamos, ¿sí? Eso sí, las preparábamos, como había 4 turnos, preparábamos 4 actividades distintas y 4 problemas distintos, o sea que todo eso nos llevó bastante. Y las autoevaluaciones también preparábamos categorías de manera tal que con 10 preguntas cada categoría, de manera que aleatoriamente a cada alumno le tocara una pregunta distinta y que fuera más difícil la cuestión de copiarse, ¿no? Yo, perdón, Elda. Quería hacer bueno, primero buenos días a todos y perdón por la demora. Quería hacerle una pregunta tanto a María Rosa como a Mercedes. Es cierto esto que decía hoy Elda, que nosotras no sabíamos qué es lo que iban a contar, pero obviamente sí sabíamos que había una experiencia diferente de trabajo. Y mi pregunta para ambas es consultar y escuchar de ellas cómo vivenciaron como docentes y como equipo de trabajo todo este proceso de modificar el trabajo de una nivelación, ¿no? De un ingreso, digo, cómo lo transitaron cada una y si tuvieran que buscar alguna palabra o alguna definición de eso, ¿cuál sería? Bueno, con una palabra es medio difícil, pero bueno, yo al principio dije, ¿para qué me metí? ¿No? ¿Para qué me metí? ¿Qué necesidad tengo de trabajar tanto?
Pero bueno, después es como que por ahí podría decir como entusiasmo sería la palabra, ¿no? Después te entusiasmas y también por la sinergia con las otras personas, por los docentes que están con vos, y entonces te vas motivando, y bueno, y van saliendo las cosas. Bueno, en nuestro caso, digamos que lo vivimos en un principio con ansiedad. Si bien teníamos cuestiones ya previstas, planificadas, en marcha y demás, siempre estábamos atentos a cuál era aquel obstáculo, aquel inconveniente, aquella duda que pudiera surgir en el camino. Pero una vez que nos fuimos afianzando y tuvimos confianza en aquello que habíamos planificado y aquello que llevábamos a la práctica, al tener una devolución, entonces de alguna manera lo disfrutamos, ¿sí? Veíamos los grados de avance, las diversidades de los grupos, y bueno, se fue haciendo cada vez más un transcurrir muy positivo, muy llevadero, muy satisfactorio. Hay algo que, digamos, si bien era pensar en ingresantes, al menos lo que sí teníamos, debido ya al segundo cuatrimestre del año pasado, es adquiridas algunas habilidades respecto de recursos, de actividades en Moodle, de las videoconferencias por Zoom, bueno, y como creo que pasa en la mayoría de los grupos de docentes, siempre hay uno que se destaca en manejar un determinado recurso o actividad y entre todos se sale adelante. Así que bueno, eso fue un poco los aportes que cada uno hizo y bueno, de esa manera se trabajó. Pero todos los docentes tuvieron una experiencia muy satisfactoria. Bien. Yo lo que quería rescatar un poco lo que decía Mercedes hoy de lo vincular y también lo que decía Elba de lo tecnológico, pero algo que siempre nosotros nos planteamos es que en estas experiencias va más allá de la tecnología, o sea, la tecnología es necesaria porque sin la tecnología no se podría, pero que también hay instalada una forma de trabajar de vincularse con el estudiante, que no es solamente que saber que el otro tiene que saber química o así, o sobre leyes, sino que es un sujeto donde hay que vincularse con él, donde es necesario este vínculo, que bueno, ustedes lo lograron por ahí con muchísimo esfuerzo desde lo tecnológico, pero como que está instalado, y que me parece que ya estaba instalado de antes de la tecnología o de la no presencialidad. Me parece que eso también hay que rescatar, ¿no? De pensar la necesidad de instalar el vínculo, porque a veces nos olvidamos, ¿viste? Cada uno se enamora de su materia y quiere que el otro sepa, bueno, mucho de esto, mucho de lo otro, y nos olvidamos de que qué le pasa, cómo se siente, cómo acompañarlo, ¿no? Eso me parece re interesante. Bien, y no sé yo si algo, no, perdón, lo otro que quería comentar, que también es un poco lo que explica el surgir de contar estas experiencias, es que si hay algo que, al menos yo en el poco tiempo que estoy de trabajo en la asesoría, es también encontrar la riqueza de trabajo de nuestros departamentos, ¿no? Dentro de la universidad. Porque a veces quizás uno forma parte de un único departamento, pero cuando uno empieza a abrirse a tomar contacto con otros colegas de otras disciplinas, es muy rico el trabajo que se hace. Y bueno, en el caso de María Rosa, uno conoce también de haber trabajado de cerca desde otro lugar en algún momento y es eso lo que te permite ir descubriendo esta actividad, ¿no? Cómo se va pensando desde cada departamento la realidad de su disciplina y obviamente mirar al estudiante, a este estudiante contemporáneo, atravesado por esta realidad, y qué prácticas se pueden ir pensando, sí, que estén adecuadas a un momento histórico, a un momento donde quizás para la universidad era pensar que la universidad era una estructura con una determinada forma de funcionamiento. Y eso es lo que, en cierta manera, es la posibilidad de poder contar esto de que
se hacen cosas distintas y que en cada departamento y en función de pensar en su área disciplinar surgen cosas muy interesantes y que creo que es muy importante poder darlas a conocer y compartirlas porque eso también es aprendizaje. Yo siempre, el otro día decíamos que lo que una puede hacer puede ser una idea o un insumo para que otro grupo de docentes o en otra nivelación se pueda pensar como aporte. Más allá de que sepamos de que quizás lo que se trabaje un año para ese grupo sirva, vale, y quizás para otro vaya que ir haciendo modificaciones. Sí, además retomando, bueno, acá las alabanzas, digamos, porque conocemos los dos grupos, los de Mercedes y el de María Rosa, que son grupos de docentes que hacen muchos años que vienen trabajando en formación docente. O sea, que se vienen formando como docentes, además de como profesionales. Además de ser abogados y químicos, trabajaron mucho en lo que es la docencia, de cómo llegar al estudiante, de cómo mirar los contenidos. Hay mucho de ese trabajo también, que eso es muy interesante también que reconocer y que se está instalando en la universidad, ¿no? Un poco como decía Laura, este espacio también surge porque en el último que hicimos de encuentro los propios docentes pidieron ver cosas que se hacen en la universidad, ¿no? Y esto hace que es posible y que es posible hacer otras cosas, ¿no? Así que bueno, yo lamento que haya pocos presentes, pero bueno, por ahí si después lo ponemos online o hacemos otro tipo, por ahí continuar. Quería decir una cosa, ¿no? Que por ahí se puede pensar en estos cursos de nivelación hacia distancia para chicos para que no tengan que venir a Bahía, los chicos en el mes de febrero, o sea, el que es de Bahía, bueno, por lo menos presencial, hacer algo mixto, ¿no? Con los chicos que no están acá. Por ahí que vengan a rendir, pero que, no sé, en paralelo hacer un curso de nivelación virtual para los no residentes. Esa podría ser una opción. Y otra cosa que nos faltó este año, coordinar un poco más con matemática, nosotros que compartimos con matemática. Porque si bien a veces nosotros en matemática nos juntábamos o nos cruzábamos con el profesor que entraba o salía del aula, pero ahora yo nunca vi a la profesora de matemática que tenían mis alumnos, como ella tampoco me vio a mí. O sea, esa coordinación también faltó, más cuando se comparten alumnos con dos materias, que la otra materia también tenía evaluaciones, por ahí se superpusieron. Eso no pasa en la presencialidad. Pero bueno, esas son cosas a mejorar, ¿no? Lo quería el tema es que en la presencialidad uno entra en un espacio físico, lo cual implica que uno deba cumplir ese horario. Y ahora los horarios, por ahí uno puede acordarlo con los alumnos y se flexibilizan y no son estrictamente, no siempre todos se ajustaron estrictamente a los que estaban planteados como horarios de la materia. Entonces por eso se complejiza eso. De hecho uno se puede poner en contacto igual con el docente, pero hay una, digamos, uno puede saber si uno está a tal hora en tal lugar porque va a ese aula y lo encuentra, y ahora no es así. Entonces me parece que eso es así. Con respecto al tema de la virtualidad en la nivelación, yo creo que a futuro tenemos que pensar en algo mixto. Obviamente todas estas cosas surgen por proyectos que se presentan al Consejo Superior, pero me parece que son justamente las experiencias que vamos recopilando, y en este caso por una circunstancia fortuita, porque la pandemia nos obligó, tal vez nos permitan retransformar la nivelación, porque de hecho un conflicto siempre era cuando empezaba la nivelación, porque si empieza la última semana de enero, que tienen que venir a alquilar, que era un rollo, siempre es un tema de discusión, y tal vez esto lo resuelva. Sí es cierto que también el tema de la instancia de evaluación presencial, yo creo que va a ser todavía importante sostenerla, pero no es lo mismo venir a quedarse todo el mes en Bahía Blanca, y el hecho también de hacerla un poco más larga también permite dilatar un poco los exámenes, y tal vez sea beneficioso. Eso habrá que pensarlo, y será una construcción a partir de todo, digamos, de estas experiencias. Yo igualmente, la verdad que siempre miro con satisfacción la manera en que la universidad en su conjunto reaccionó hasta dificultad, digamos, se reconvirtió de una manera vertiginosa. No solo lo hicieron los docentes para dar clase el año pasado, cuando le dijeron en marzo que en abril empezaban a dar clase de otra manera,
sino con esto de la nivelación que representaba un nuevo desafío con chicos que nunca pusieron el pie dentro de la universidad, que tienen que aprender a estudiar de una manera diferente, y la verdad que yo siempre celebro y valoro el esfuerzo de todos los docentes, cada uno en su disciplina, con el número de alumnos que le correspondía, de adecuarse y sobrellevar esto con toda este éxito. La verdad que es un éxito, más allá de si alguno se copió, no importa, pero sí es importante todos los logros que se han obtenido y de aquellos que supieron capitalizar, los estudiantes que supieron capitalizar esto, que desde su casa podían tener sus clases, no tuvieron que venir a Bahía, con lo que ello implica de empezar a vivir separado de la familia, tener que cocinarse, y toda esta cuestión que para un estudiante no es menor. Así que yo lo valoro, siempre es una experiencia positiva. Para corregir va a haber siempre, porque eso es así. Si no corrigiéramos, si no mejoráramos, qué triste sería. Siempre todo nos permite capitalizar nuevas experiencias, pero la verdad que yo lo celebro porque me parece que fue en su conjunto exitoso, y el éxito se debió en gran parte al gran esfuerzo que le pusieron los docentes y a la experiencia y al ponerse el objetivo de que esto tuviera final y tuviera un final exitoso. Me parece que eso está bueno. Bueno, si les parece, cerramos entonces acá, y yo les agradezco a Mercedes y a María Rosa, bueno, a Adriana, que siempre nos acompañan también desde la Secretaría y de la Secretaría con las propuestas que hacemos desde la asesoría. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. muy bien. Bueno, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, Hasta luego. gracias. Nos vemos.